Vamos a tratar ahora el tema que se le ha dado seguimiento durante esta semana en este programa, en varias intervenciones. Pero el día de hoy tenemos un invitado que entendemos tendremos una conversación muy edificadora sobre este tema y es el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, un verdadero placer estar aquí por primera vez. Espero que sea la primera de muchas. Y pues siempre placer para conversar sobre este tema tan importante para la República Dominicana y que estamos de acuerdo que requiere de muchas aclaraciones sobre muchos comentarios que han habido recientemente que yo creo que vale la pena aclarar a la población. Nosotros vamos a iniciar esta conversación dándole el espacio para que de su parte nos explique. Tenemos nuestra cuestionante, obviamente, se le tenderemos más tarde, pero para que inicialmente nos diga, usted ha escuchado ya el revuelo que ha causado este tema, tanto en la opinión pública como en la ciudadanía. ¿Qué usted puede explicar sobre esta renegociación que propone el presidente Abinader? Sí, vamos primero a entender por qué sucede esto. Es decir, por qué el gobierno dominicano se embarca en una renegociación de un contrato que, como bien se ha mencionado, le faltaban 7 años para vencer. Y debo decir, esta explicación yo la he dado en diferentes escenarios. Y luego me llama la atención que luego que se da la explicación, pues esos mismos actores que escuchan la explicación, me dicen, mira, ya lo tengo claro, vuelven de nuevo, como decía el chavo, como el ave arrepentida, y reiteran la situación. Pero miren, vamos a colocarnos en el escenario, y yo siempre comienzo, a mí me gusta explicar muy llano, y yo creo que hay que primero entender cuáles son las 3 variables que mueven el tráfico de pasajeros hacia la República Dominicana. El crecimiento económico, claramente por el movimiento comercial, sobre todo en los aeropuertos que estamos hablando, donde primero también debo comenzar diciendo, son 6 aeropuertos, pero el grueso del tráfico de estos pasajeros pasa por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir, el Aeropuerto Internacional de las Américas es el centro de esta concesión. Más del 80% del tráfico es de ese aeropuerto. Bien, el tráfico comercial. Obviamente, el tráfico turístico, del cual tiene también una condición muy relevante para la economía dominicana. Y tercero, la relevancia viene por el tráfico de los dominicanos que residen en el exterior, es decir, la relación con los dominicanos en el exterior también es importante. Esto quiere decir que estas 3 variables que son fundamentales para la economía, bueno, y la relevancia del dominicano en el exterior, nada más hay que mirar las remesas, que son más de 10 mil millones de dólares al año. Pero entonces, esas 3 variables son fundamentales a la hora de entender cuál es la situación detrás de esta renovación. Ahora bien, vamos entonces a las cifras. Porque hay una famosa frase que dice, yo creo en Dios, pero para todos los demás, preséntenme cifras. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que hay que decir es que nosotros para esta situación se contrató un estudio con una empresa de prestigio internacional que se llama Indras, que realizó un estudio completo sobre el tráfico de pasajeros de todos los aeropuertos, evaluó las condiciones de los aeropuertos e inclusive valoró la concesión para fines de una potencial negociación. Es decir, quiero dejar claro, esto no fue a lo loco. Esto es un estudio que reposa en el Congreso Nacional. Ese estudio arrojó de que para el 2030 el tráfico de esos aeropuertos proyectaba alcanzar la cifra de 8.4 millones de visitantes. Y la capacidad actual de esos aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros en condiciones adecuadas.
¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 6.5 millones de pasajeros, se comenzaba que está proyectándose alrededor del 2028, entre 2027 y 2028, se iba a generar una situación de estrés y eventual caos principalmente en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Lo cual es un problema mayor por las tres características que yo acabo de decir. Ahora bien, el gobierno dominicano tenía tres posibilidades. Posibilidad 1, no hacer nada. Siempre es una opción. Es decir, bueno, tenemos un contrato hasta el 2030, vamos a dejar que llegue al 2030 para lanzar una licitación, como han sugerido algunos. Y bueno, vamos a dejarlo así. Claramente, la discusión del 2028 iba a ser por qué el gobierno dominicano, sabiendo que tenía esta problemática, no hizo nada. Y dejó que este grave problema que tiene repercusiones para la economía, para el sector turístico que es tan importante para el país y para la relación con los dominicanos en el exterior, cómo el gobierno dominicano no tomó una medida. Bueno, descartada la primera posibilidad, algo hay que hacer. Segunda opción. Bueno, la segunda opción para el gobierno dominicano era terminar el contrato con Aerodón. ¿Por qué? Porque, señores, son inversiones de largo plazo lo que se requieren. De hecho, lo que se requiere es una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, Aerodón, faltándole 7 años para el contrato, no se va a embarcar en una inversión de esa magnitud, porque ¿cómo la va a retornar? Opción 2, terminar el contrato. Y ya he explicado lo que iba a suceder. Al final, el proceso de terminación nos iba a llevar a una litis. A una litis que puede tomar 1 año, puede tomar 2 años, y resolver y claramente termina con 2 consecuencias. Una potencial indemnización, como está contemplado, de unos 200, 300 millones de dólares. Es decir, el gobierno dominicano iba a tener que disponer de una indemnización y además del tiempo perdido que nos colocaba en la misma situación también de no tener la terminal a tiempo. Aquellos que están atacando al contrato, pues dirían en esas circunstancias, bueno, miren lo que ha hecho el gobierno dominicano. Nos ha metido en una situación donde vamos a tener que pagarle dinero a esa gente. ¿Y dónde están los recursos para pagar esos 300, 200 millones de dólares? Y como quiera, dejaron que viniera la problemática del aeropuerto. Ahí está, no tomaron las previsiones del lugar. Eso nos lleva a la opción 3. La opción, bueno, y se me queda en el punto número 2 una situación de que se afecta a la inversión extranjera en medio de esa discusión. Y además de esto hay un detalle que está siendo corregido en este contrato. Y es dónde reside el arbitraje. En el contrato actual, ese contrato que lo hicieron muchos de los que están criticando, el arbitraje reside nada más y nada menos que en París. Aunque no aplique para este año, me gusta usar el béisbol, yo sé que las Águilas están pasando por una situación difícil, pero implicaba, como en años anteriores, como ir a jugar con las Águilas en Santiago. ¿Cuáles son las posibilidades de nosotros lograr una causa adecuada para el país en un litigio con una empresa francesa en París? Los abogados que me respondan eso. Eso nos lleva entonces a la tercera opción. La tercera opción es, vamos a renegociar. Vamos a renegociar un acuerdo donde el gobierno dominicano pueda
mejorar las condiciones, porque el estudio que nosotros hemos realizado arroja que hay importantes posibilidades de mejorar las condiciones para el gobierno dominicano. Y al mismo tiempo resolver un potencial problema que impacta, que no estamos hablando solo de los aeropuertos. Es decir, lo de los aeropuertos tiene que ver con mejorar las condiciones para el país. Lograr un acuerdo que permita la renovación de todos los aeropuertos, pero al mismo tiempo, más allá, que permita seguir impulsando la economía dominicana, se permita seguir impulsando el turismo dominicano y permita seguir impulsando la relación con los dominicanos en el exterior. Tomando en cuenta, señores, de que todo esto tiene un efecto expansivo y que el gobierno dominicano está haciendo otras inversiones, particularmente en la ciudad de Santo Domingo, para mejorar turísticamente a Santo Domingo. Y me refiero, el año próximo se va a anunciar un centro de convenciones. ¿Qué va a ser el centro de convenciones? Acelerar el tráfico de pasajeros. Se está invirtiendo desde ya en toda una inversión importante en la ciudad colonial, una ciudad colonial que hoy día maneja alrededor de 600,000 visitantes. La idea es seguirlo potencializando y entonces nosotros vamos a dejar caer el aeropuerto. Hay que mirar estas cosas con una visión integral y estratégica. No es mirar las cosas mirarlo así de cerca, porque no es la manera que estas cosas se evalúan. Esto se ha hecho de una manera muy sopesada. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios para el Estado Dominicano? Ya refiriéndome particular, habiendo explicado el marco general, ¿cuáles son los beneficios para el Estado Dominicano? Lo primero, por primera vez, un canon. Primera vez que el gobierno dominicano negocia un canon. Que eso parece que le ha dolido a los críticos, porque ellos no lo hicieron. Un canon de 775 millones de dólares. Pero más allá, el presidente ha dado un paso más allá. Paso más allá de transparencia. No tenía por qué hacerlo. Pero le está diciendo a la población, esos 775 millones de dólares van a ser invertidos en obras de inversión de capital que favorezca a temas importantes. Y esos recursos van a ser especializados para eso. Y los ha nombrado. Algunos que podemos mencionar. Porque también los críticos se quejan del tráfico. Pero esto es malo. La solución de lo que es el problema de la Jacobo Masluta con la Colombia. La solución de Pintura. Dos de los grandes cuellos de botella del tráfico del Gran Santo Domingo. La sustitución del puente flotante. La expansión del Jacinto Peinado. Y otras obras, todo lo que tiene que ver con la construcción y reconstrucción en sí de las calles del Gran Santo Domingo, inclusive zonas que estén cerca de lo que es el mismo aeropuerto internacional de las Américas. Pero estamos hablando del Gran Santo Domingo en general, pero también San Cristóbal, también Jaina, también estamos hablando de Pedro Brán, estamos hablando de los Alcarrizos, eso es parte del Gran Santo Domingo, lo podemos decir así. También Santiago, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís. Y otras 130 pequeñas obras a lo largo, pues, de todo el territorio, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, con el objetivo inclusive de presentar un reporte para que las personas entiendan en qué se van invirtiendo
estos recursos. Una segunda ventaja: un mínimo de inversión de 830 millones de dólares, que incluye 16 millones de dólares de manera inmediata en la terminal actual del Aeropuerto Internacional de las Américas, con las inversiones clasificadas y un tiempo tope de ejecución de 12 algunas de las inversiones, 18 meses otras. El punto importante: la construcción de una nueva terminal para las Américas, una terminal que permitirá manejar más de 4 millones de visitantes, con inicio inmediato de lo que es el diseño, una fecha específica en el contrato de que no puede comenzar más tarde de junio del 2025, y también una conclusión a más tardar a mediados del 2028 con penalidades diarias por cada día de retraso. ¿Por qué penalidades diarias por cada día de retraso? Porque uno de los objetivos principales es que esa terminal tiene que estar lista para junio del 2028, porque es una de nuestras principales preocupaciones. El contrato refleja cuáles son las preocupaciones que tenía el Estado Dominicano. Además de esto, hay un fortalecimiento completo de toda la fiscalización de las inversiones. Se crea una comisión de seguimiento de 3 a 5 personas que tienen que darle seguimiento y auditar cada 2 años el contrato y presentar un informe público, comenzando a la Comisión Aeroportuaria y luego público, sobre el estatus del contrato. Pero estas inversiones hay un flujo de inversiones anuales por toda la vida del contrato, en las cuales, de todas maneras, todas las inversiones todos los años tienen que ser presentadas por Aerodón antes del 15 de octubre y ser conocido y aprobado por la Comisión Aeroportuaria, que tiene el derecho de fiscalizar todas las inversiones que se van a estar realizando anualmente. La Comisión Aeroportuaria toma un rol que, si bien es importante, todavía mucho más importante en la fiscalización de este contrato. Y tercero, algo que ha sido menospreciado y mal explicado también, que es también por primera vez hay un ingreso variable que se estima, dadas las proyecciones, de que pudiese generar al Estado Dominicano, y obviamente es un rango porque no hay certeza, es un variable, entre 350 y 550 millones de dólares en la vida del contrato. Pero hay un detalle importante de ese variable que no se ha reflejado. Es que está en manos del gobierno dominicano hacer exitoso ese flujo de pasajeros, por las mismas razones que yo comenté ahorita. ¿Quién es el responsable del crecimiento económico? ¿Quién es el responsable de fortalecer el turismo en la República Dominicana? Obviamente, junto con el sector privado. ¿Quién puede fortalecer la relación con los dominicanos en el exterior? Entonces tú estás a nivel de negociación estratégica, estás poniendo un variable que depende de ti. A diferencia de alguna negociación que se pueda hacer donde el variable depende de lo que haga el otro. Y eso es una diferencia muy, muy importante desde el punto de vista estratégico. Se ha hablado y se ha dicho, no, pero que nada más el 10% del 2030 y el 20% a partir del 2035. A veces hasta obvian el 20% del 2035. Y que es sobre el excedente del flujo, pero por las variables que yo he explicado. Pero hay un detalle que han manipulado. No es sobre los beneficios. Es sobre el ingreso bruto que genere. Ingreso bruto. Es decir, los costos siguen del lado de ellos. Ellos tienen que pagar por el ingreso bruto. Hay una diferencia muy grande entre pagar un porcentaje del ingreso variable, de los beneficios, que pagar del ingreso bruto.
Y aquí ha habido, y aquí, yo no digo no aquí, digo, he escuchado gente hablar de los beneficios, y no es de los beneficios, es de los ingresos brutos. Lo cual también es importante, vamos a decir, aclarar. Los 775 millones, no hice la aclaración, se reciben 300 millones a los 10 días de la aprobación congresional y dentro de un periodo de 6 meses, porque requiere una estructuración financiera, se reciben los otros 475 millones de dólares, lo cual también era importante hacer la acotación. Yo creo que yo he hecho como un resumen muy general, pero estoy abierto a responder cualquier inquietud, como lo hice, como lo hice en la comisión. El Congreso, la Cámara de Diputados hizo una comisión que cuando se conoció el contrato, y yo fui personalmente a la Cámara de Diputados. Y yo di todas las explicaciones del lugar. Y es más, les dije a los amigos diputados que fueron unos 50 diputados que se presentaron en la comisión, es decir, más allá de la comisión. Les dije, pregúntenme todo lo que ustedes quieran. Vamos a aprovechar para que todas las dudas sean debidamente aclaradas. Yo debo decir, señores, bueno, otro tema, que esto se hizo rápido. Esto no se hizo rápido. Esta es una negociación que tiene por lo menos un año. Por lo menos un año. En negociación en todos los aspectos. Este es uno de los mejores contratos de concesión realizados por el gobierno dominicano. Por mucho. Oigan bien, por mucho. Bueno, más o menos les dejo esa. Y yo quiero iniciar con varios apuntes que tomé. Hice mi tarea, usted sabe que uno tiene que saber de lo que uno va a hablar para poder tener cosas que aportar. Lo primero que quería decir es lo siguiente. Cuando usted estaba hablando, decía que los que critican hicieron la cosa peor. Entonces, yo creo que en ese aspecto hay una pequeña confusión, porque yo soy un crítico de ese contrato, pero yo no soy político. O sea, yo nunca he militado en un partido. He votado de manera independiente siempre, todavía no milito y no me identifico con el sistema político. Sin embargo, hay muchas cosas en ese contrato que entiendo que son preocupantes y se las voy a expresar. Vi que usted dijo que si no se hace en el año 2028 van a decir que por qué no lo hicieron. Yo entiendo que una de las cosas que a este gobierno lamentablemente para mí le ha quedado un poco grande el poder es porque se llevan demasiado del que dirán. Porque si para tomar una decisión de renegociar un contrato de una concesión hasta el año 2060 vamos a pensar que en qué van a decir en el 28 la oposición, o sea, yo entiendo que esa no es la manera o en base a lo que se debe renegociar un contrato de esa índole. También el contrato dice que no hay dinero para poder hacer eso porque el Estado no tiene dinero. Son 250 millones de dólares la construcción de la nueva terminal en el aeropuerto de las Américas. 250 millones de dólares equivale aproximadamente a 14 mil millones de pesos. En publicidad se han gastado como 8 mil millones. Yo entiendo que tenemos dinero para eso. Porque si hay dinero para gastar en cosas que son servicios, digamos, sabemos que hay una economía que se mueve con la publicidad, no descartando eso, pero si la base de nuestra economía, como establece el preámbulo de esto, es el turismo, entonces creo que es prioritario el turismo antes que la publicidad. ¿Tú vas a decirlas todas y yo responderte o las vas a...? Podemos ir hablando. Podemos ir hablando. Podemos ir hablando. Pues yo te puedo ir respondiendo. Cuando hablé del qué dirán, lo digo en el sentido figurado. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Esa decisión, la decisión que se está tomando ahora, se está tomando con la firmeza de que es el mejor en el interés del Estado. Y se está tomando a pesar de las críticas. Y se está tomando porque precisamente se quiere, entre las otras razones que he expuesto, evitar un colapso o una situación difícil de los aeropuertos. El qué dirán lo dije
porque claramente esa sería la crítica de aquel momento, pero no que la decisión se tomó por el qué dirán. La decisión se está tomando firmemente por las razones que claramente yo expuse. También, sí, también tú pudieras decir, y te doy obviamente razón en eso, bueno, el Estado que contemple los 250 millones para hacer pero lo que yo expuse de manera importante es que eso no se podría hacer en un proceso de litis, que sobrevendría el terminar anticipadamente el contrato. Eso es a lo que yo me refería. Ok, usted sabe lo que es el peaje sombra, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos todos aquí, inclusive su gobierno, opuesto al peaje sombra. Y yo también. Sin embargo, el estudio que se hizo aquí, que lo hizo Vinci, correcto, Vinci Airports, que lo tengo aquí, que tiene un disclaimer que está en inglés, viene siendo el de cargo de responsabilidad. Ellos dicen que este es el modelo financiero, el anexo 15, que es el anexo 15. El modelo financiero viene siendo en base a lo cual se determina la inversión que ellos van a hacer. Y la inversión, digamos, se proyecta la ganancia a futuro. Sin embargo, aquí dice que este modelo financiero que ellos han hecho, Resonance Advisory de Vinci, no ha sido auditado y no es una representación ni garantía, ni está hecho con responsabilidad por esa empresa. Entonces, ellos están diciendo, miren, no tienen liability, o sea, en particular, no tienen responsabilidad de los cálculos y los resultados comprometidos y las asunciones hechas en base a esto. Entonces, el que recibe el modelo financiero lo hace bajo su propio riesgo. En resumen, lo que eso está diciendo es que la base del contrato, que es el modelo financiero, ellos se desligan de los resultados de eso. Entonces, ¿cómo nosotros, o yo como pueblo, porque nosotros somos pueblo, no somos gobierno, sí, cómo nosotros podemos confiar en una renegociación de un contrato que se hace en base a un modelo financiero, que quien hizo el modelo financiero te dice que ellos no son responsables si eso fracasa? Mira, ¿para qué es importante el modelo financiero? Perdón, que fue lo que pasó con el peaje sombra. Por eso le traje. Fue una proyección de los vehículos que nunca han ido para allá, que por eso no sale tan caro. Bueno, pues entonces vamos a explicar el tema del peaje sombra. Lo primero es que esto no es un peaje sombra, pero vamos a explicar la diferencia entre el equilibrio económico, que es lo que tú estás haciendo alusión, y el famoso peaje sombra. ¿Cuándo es un peaje sombra? Un peaje sombra es cuando tú tienes, unas condiciones X y te dice, y si no se cumplen, automáticamente tú tienes que compensarme. Vamos a suponer el peaje sombra que sí el gobierno anterior tenía con la carretera. Si el flujo de los vehículos bajó, tú tienes que la caída la caída porcentual del flujo por debajo de las proyecciones, tú tienes que compensarme a mí. Pero eso lo dice. Pero no lo dice. Pero yo te lo voy a explicar. Pero mira, dice aquí en el equilibrio económico. En los casos que la concesionaria no pueda alcanzar el equilibrio económico como consecuencia de... Es que los contratos no se pueden leer por pedazos. Yo te voy a guiar. Pero mira aquí en el punto E, disminución del tráfico de pasajeros en los aeropuertos concesionados a niveles significativamente inferiores a lo previsto en el modelo financiero. Entonces, aquí en la siguiente página, en estos casos la concesionaria podrá proponer compensaciones, modificaciones de cláusula o anexo, modificaciones de estructura tarifaria, ampliación. Sí. Es que es lo mismo, ministro. No es lo mismo. Porque pueden hacer... Pero si continuamos leyendo, tú te detuviste justo cuando empieza la diferencia. No, yo porque estamos en el aire, pero antes no podía ser malo y ahora bueno. Pero es muy importante. ¿Me permiten? Yo hablé... Dame un segundo, espérate. Vamos no, pero yo creo que... Pero espérate, vamos a organizar esto. Aguántate. Vamos a organizar esto. Si tú tienes un contrato... Pégate del micrófono, Humberto. Si tú tienes un contrato que tiene como fundamento un documento y de ese documento se trazan las obligaciones de las partes participantes y el documento que se toma de base, el redactor de él dice
que no se hace responsable de ninguna de las proyecciones, cálculos, previsiones o lo que fuere en el contrato que sirve de base a la contratación y que se toma expresamente en esa contratación como fundamento de las obligaciones, entonces el contrato per se que se basa en eso está basado prácticamente en nada. Porque el mismo redactor del documento que se toma como base dice que él no se hace responsable en dominicano de esa vaina. Que él no se hace responsable de ninguna variación. Léase que si esa es la base de ese contrato, por más cláusula que tenga el contrato, si la base es nula, ni siquiera podríamos hablar de la ejecución de las obligaciones de un contrato que tiene como base una documentación nula. Pero que esa es la base para ellos en todo caso, reclamar un equilibrio económico. Y ellos no son parte del contrato, ellos no son la concesionaria. Pero escucha lo que te estoy diciendo. Esa es la base para ellos reclamar un potencial equilibrio económico, ellos mismos. ¿Y quiénes van a operar los aeropuertos? Ellos. ¿Y quiénes estaban aportando los números de la proyección? ¿Ellos? ¿Y quién realizó el modelo financiero? Pero es que tú se puede ser juez y parte. Esas cifras fueron revisadas y aprobadas por nosotros, y revisadas y negociadas y aprobadas por nosotros. ¿En base a qué las revisaron? Porque en base al estudio que nosotros realizamos con Indra, que nosotros contratamos. Y sobre esa base se llegó a lo que era un documento base de proyecciones, en el cual ellos pudieran reclamar el equilibrio económico. Ahora vamos a volver a entender. Si ustedes hicieron el estudio de Indra y hay un modelo financiero, ¿por qué se toma en cuenta para el equilibrio económico el modelo financiero como anexo, el que ellos aportan, y no se basa la contratación completa sobre el estudio de Indra, que fue el que lo confirmó? Son ellos mismos los que tienen que reclamar en todo caso el equilibrio económico. No es el Estado, son ellos. Insisto. Entonces, esto es importante para diferenciar lo que es el concepto de equilibrio económico de lo que es un peaje sombra. Explicaba que lo que era un peaje sombra, que es un reclamo automático. Ahora vamos al equilibrio económico. El espíritu del equilibrio económico son cambios materiales que puedan ejecutar. La gran mayoría, cambios que el gobierno dominicano pudiese generar. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo, que mañana el gobierno diga el impuesto sobre la renta va a pasar de 25, de 26% a un 60%. Bueno, obviamente eso le va a afectar el modelo. Eso da pie a una solicitud de equilibrio económico. En base a el modelo financiero que están presentando. Que nosotros hemos revisado. Y ustedes revisaron el disclaimer. ¿Quiénes son nosotros? Por favor, los nombres de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Vuelvo y te digo, el disclaimer, lo que te estoy tratando de decir, que en caso de que lo quieran aplicar, juega en contra de ellos, porque ellos son los que reclaman. O sea, ellos son los que están reclamando un derecho, no tú, no nosotros. Pero tú te estás obligando al derecho en base al documento que ellos entonces, mismos... ¿a quién le puede favorecer el disclaimer? ¿Y cómo tú sabes? Pero déjame hacerte una pregunta, porque volvemos al mismo sitio. ¿Cómo tú agarras y tomas como fundamento a una obligación contractual estatal un documento que el elaborador de él no se hace responsable? Pero esos son... Porque volvemos, ese anexo está como base de ese contrato, es el 15. Vamos a partir. Esos son disclaimers tradicionales que se ponen con las proyecciones. Pero obviamente, y vuelvo y reitero, la base del contrato es lo que establece cuáles son los compromisos. Y vuelvo y reitero. Pero el contrato se basa en el modelo financiero. Pero el mismo sitio de nuevo. Bueno, pero es
las obligaciones están establecidas en el contrato. Sí, que Ya- se ya no sé basan cómo en el, más- que Pero en imponen el mismo modelo contrato, financiero igual. El punto es que No estamos sé cómo más partiendo- explicártelo. El punto es, el Imagínate. disclaimer, para los que no están familiarizados con el término, es una descarga de responsabilidad. Exacto. Pero no se limita a lo que implica en términos literales. Vamos a ir a profundidad porque recordamos, está en inglés. Vamos a traducirlo. El modelo financiero en cuestión ha sido preparado por Resonance Advisory a los fines de presentar proyecciones de flujo de caja, dígase dinero, lo que va a representar como una especie de ganancia, y digo especie porque ahora vamos a entrar al fondo, para la concesión de Aerodom. Este modelo financiero no ha sido auditado, número uno. Número dos, ninguna Sí representación. fue estudiado. No, sí no, fue pero ellos estudiado. mismos dicen. Momentito. Es que son ellos mismos que Porque lo aquí dicen. el Es parte del punto contrato. es que la página 701 es parte de las 804 ¿Para qué, páginas que lo componen. para qué sirven esas proyecciones? Yo se lo voy a decir. El modelo financiero no ha sido auditado, que es el aval, supuestamente, de el concepto de equilibrio económico. Sí. No ha sido auditado y ninguna representación, garantía o compromiso está hecho y seguimos, expresa o implícitamente. Entonces, sígueme. Pero sigo, Sí, porque no ha terminado. Pero sígueme, pero vamos a esa asumir, descarga. vamos a asumir tu traduciendo. escenario Yo estoy para traduciéndole al para- pueblo para ahorrar el lo que en tiempo. inglés muchos no van a entender. Entonces, expresa o implícitamente, de manera que la brecha se abre a un punto tal que sigue con que tampoco hay garantía y no se asume ninguna responsabilidad por Resonance Advisory, que ya citamos, es quien ha preparado el llamado modelo financiero en el cual se sustenta sin un aval, aunque esté parte del mismo contrato. Y sigo y concluye diciendo que al no asumir ninguna responsabilidad por parte de Resonance Advisory en cuanto a la adecuación, precisión, todo aquello que es lo que verdaderamente garantiza que sea ganancia y no pérdida para el Estado. Pero la página 701, en donde está esta descarga de responsabilidad en inglés. El equilibrio económico para lo que sirve es para que en todo caso de que hubiese una situación de fuerza mayor, el Estado sí, y aquí viene la diferencia con lo que es un peaje sombra, el Estado analiza la situación, lo conoce y puede aceptar o negar el requerimiento de equilibrio económico, pero lo que está siendo solicitado es una compensación, Aerodón. Entonces, lo que están ellos es solicitando una compensación. Si el disclaimer, tú dices, lo pone inclusive en ejecución, el gobierno dominicano puede utilizar el disclaimer para negar el equilibrio económico, porque es una solicitud, pero no es el espíritu. Pero lo que te estoy diciendo, por eso te pregunto, ¿para qué funciona? Es para lo que funciona. Pero yo lo que quiero dejar establecido es el por qué no es un peaje sombra. Pásale eso. Porque es una propuesta. Señor Santos, mire, esa es la página del contrato, la 208, que es un anexo donde es parte del contrato según el propio contrato, valga la redundancia. Sí. Que habla que los ingresos aeronáuticos es una proyección del plan de negocio. Dice, los ingresos aeronáuticos alcanzan 807 Sí. millones de dólares en el 59 y 76 corresponden a tasa especializada. Vamos a suponer que en el 59 no sean los 807 millones y son 500. En base a la cláusula 12.2 del artículo 12, ellos, por esa disminución de tráfico, porque esa proyección se hace en base al tráfico, que por eso que yo le digo, el peaje El peaje sombra se hizo en sombra. base al tráfico, si eso no se cumple,
¿quién es que se lo va a pagar? Porque se está dando como bueno y válido que esa va a ser porque el tráfico. Vuelvo y explico. Nosotros, porque no somos nosotros. No, es que no es así. Pero ¿y quién va a ser si no somos nosotros? No, Porque el Estado de la gente. Ellos el dinero. tienen que administrar su contrato. Ellos tienen que manejar los pasajeros. Ellos tienen sus ingresos y tienen sus Y resultados. quizá por eso mismo no se hacen garantes, Sí, porque yo le voy a explicar Pero algo. no, es que Dame no un es que, segundito, pero es que señor ministro, no por es que favor. no, es que estamos confundiendo conceptos. No, usted al inicio empieza que este contrato es ventajoso y es para proteger varios de los pilares principales de la economía, la diáspora, ¿verdad? El dominicano en el exterior, las remesas, el turismo. Pero nosotros hoy día, sin los aumentos y sin el contrato y los aumentos que contempla este contrato, que de hecho ya han sido anunciados, somos afectados directamente. Por ejemplo, le voy a poner el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata. Ese aeropuerto está muerto. El poco turismo que se mueve allá se mueve por los cruceros, que es ficticio también, porque lo que van es 4 horas y no se mueve. Los hoteles se han tenido que convertir en apartamentos y se le están vendiendo a los santiagueros y a los mocanos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Estos aumentos, que quizás por eso es que la compañía no se hace garante de lo del tráfico, que es lo que él está diciendo, y es el peaje sombra, nos va a afectar al igual que a la diáspora. Ustedes están golpeando 2 veces. Ya la diáspora tienen que pagar un impuesto de turista que le carga, que ya están quejándose bastante, y de hecho han hecho menciones de boicotear las remesas, que han sido un sostén importantísimo para la economía de nuestro país. Y ahora lo van a golpear también con aumentos en la tarifa de los tickets, como al propio sector turismo, que son los que ustedes están protegiendo, en teoría. Nosotros no competimos con otras islas y con México, que son los principales competidores de nosotros, en cuanto a tarifa de ticket aéreo. Tenemos problemas y ahí está el vivo ejemplo de lo que es el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, que usted lo conoce y sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. Sí, vamos a explicar, es un tema más complejo, pero vamos a explicar el tema de los dichosos aumentos tarifarios que se han mencionado. Lo primero que hay que establecer es que esos aumentos tarifarios no son consecuencias de este contrato. Son consecuencias de los ajustes inflacionarios de los periodos anteriores de este contrato que está en vigencia. No tiene que ver con el contrato nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Por el proceso precisamente por la pandemia, esos ajustes que están en el contrato actual no se pudieron realizar. Y lo que se está haciendo es un ajuste parcial de ese aumento de las tasas. Pero siempre ha habido cada cierto tiempo un ajuste de inflación, un ajuste por inflación para mantener los valores reales. Ahora bien, vamos a hablar de los boletos aéreos que se me hicieron mención. Para que haya un impacto en los boletos aéreos tiene que ser significativo. ¿Cuánto cuesta un pasaje aéreo? Díganme ustedes. 300, 500, pero dime. En Puerto Plata, por hasta ejemplo, siempre $1,000. están 200 y 300 Perfecto. Perfecto. Vamos a coger, dime un número, coge un número. $500. Entre 500 y 800 dólares. Entre 500 y 800 dólares. Vamos a coger más bajito, vamos a coger $500. Ese ajuste del 13% de que se hizo el impacto, si lo hubiera, porque no es automáticamente traspasar a los pasajes, pero si se traspasase ese aumento completamente a los pasajes, estamos hablando por pasaje $2.48. $2 por 48 centavos de $500. Ese número no es material. El problema de los pasajes no es. Paga los $2. Tú dices que no es material, ¿no? No, sí, son 100 pesos. Pero 100 pesos. no se paga. Porque pase inmaterial no debe de haber un Con pago. respecto a los pasajes, no lo es. Okay. Por eso dije, vamos a pasar los pasajes. Dale. Para entender cuál es el tema de los pasajes. Y no son las tasas. Y lo acabo de explicar numéricamente. Ahora bien, sí, ¿cuáles son los temas de los pasajes? Sí, claro, hay unos temas de otros impuestos, que eso en su momento tendremos que evaluar y trabajar, yo se lo reconozco.
y la competencia. Pero Siempre- no ahora al momento de suscribir. pero que porque no, va la es que concesión. no tiene No que, vamos a evaluar los impuestos no, ahora, es que a no, futuro. es que no tiene que ver con ese tema, no tiene que ver, es un Está tema junto con fiscal. está junto con el tema, porque se está hablando de No, Es parte la de- totalidad es parte lo de que un va a pagar costo. el Pero turista eso es y un- el dominicano que retorna a su pero eso país es que un va a ingresar tema, por un pero aeropuerto, eso es un, parte de la totalidad. pero es un tema del Estado que tiene que evaluar, que tiene que integralmente a evaluar la parte fiscal, no tiene que ver con este acuerdo. Yo acabo de explicar lo de las tasas y lo que tiene que ver exclusivamente con esta parte. Ahora bien, el otro tema que el Estado también tiene influencia y que el Estado no, y ahora le está poniendo atención, es la competencia en el mercado aéreo. Eso sí baja significativamente las tarifas. Y hemos visto casos concretos. Tú has tomado, de repente, entró ayer, para poner un ejemplo, y tú de repente ves ofertas de pasaje importantes. Y por eso el gobierno está trabajando un acuerdo de cielos abiertos para fomentar la competencia. Esos son los elementos que tiene. futuro. Permiso, No, vamos, bueno, vamos pero, a recibir al público a ver qué dice se sobre está en este tema. proceso. Sí, se está en buena. proceso. O Pero sea, eso es- Sí, buenas, no, ¿cómo pero estás? oye, Lo del ya contrato no, de Rodón, futuro. dígame. Bien, escucho la conversación y siento que está evadiendo las preguntas puntuales que ustedes le están haciendo. Son respuestas a los beneficios de este contrato que queremos escuchar como audiencia. Siento Gracias. que está llevando los temas que él quiere y no lo que las inquietudes que nosotros tenemos. Gracias. ¿Hay otra Gracias. llamada? Ok, ¿qué usted tiene que decirle a ese ciudadano que ahí acaba de llamar? Oh, pero yo expliqué punto por punto cuáles son los beneficios y me fui a todos los detalles. No, Yo- en realidad no hay número. En realidad no podemos hablar concretamente de beneficios si ¿No hay estamos número? haciendo castillos en el aire. claro. ¿Cuál es el punto de traducirlo a castillos en el aire? Que en lo que está basado precisamente lo que usted llama el concepto de equilibrio económico es un modelo financiero que establece en sí mismo el eximirse de todo tipo Pero- de responsabilidad pero- y hacer proyecciones que de A manera futuro, concreta a futuro. tampoco necesariamente se corresponden Pero yo, con la realidad. Vamos con la pero llamada. yo vuelvo, insisto, usted me está tocando un punto concreto que yo le he explicado para qué sirve y le he explicado también que es un tema de en ese punto específico, un reclamo que tienen que hacer ellos mismos. Eso lo he Siendo explicado. juez y parte con Pero respecto a no, un pero mismo no punto. juez y parte. También le he dicho que esas proyecciones se revisaron. Esas proyecciones son un acuerdo. Y claro que son parte de un acuerdo, porque obviamente es en el mejor interés del concesionario, de Aerodón en este caso. Él Eso es lo que está... del concesionario que viene siendo la otra, no Aerodón. No, Porque Vinci Airport. Vinci. Exacto, lo de que Vinci. quiero decir es en el Pero interés una de concesión. ellos. de Perdón, que- perdón, otra llamada. Vamos con, y escúchame, porque qué importante la gente. Sí, buenas. Bueno, Pino, felicitarlos a ustedes porque a ustedes les duele el país. Eso hay que decirlo, a ustedes les duele. Mira, yo soy una persona que yo vivo en Estados Unidos. Las preguntas son, primero, si es un contrato que le queda 7 años, ¿por qué hacerlo deprisa? Eso tienen que explicárselo al pueblo. Segundo, si el turismo y nosotros, las personas que vivimos fuera, somos los que generamos, porque ¿dónde se consigue más dinero? ¿En el impuesto que entra o en lo que se gasta en el país cuando tú vas? Ok, Eso tienen que verlo también. Tú gastas más dinero en lo que tú gastas en el país y no en el impuesto que tú recibes. hermano, algo que yo quería decir es sobre, aparte de esa pregunta, el modelo financiero, o sea, no se está diciendo vamos a generar tantos millones de pesos, porque en el contrato no lo dice, lo que hay es proyección. No hay Entonces, si la cuantía. proyección no es algo tan importante, ¿cómo se hace el contrato en base a la proyección? Tiene que ser lo más importante porque esa es la base del contrato, la proyección. Pero de nuevo, lo que hay es que entender para qué sirven. Y vuelvo, insisto, es para un potencial, vamos a decir, un elemento en el cual ellos puedan proponer
en una situación de que se quiebre el equilibrio económico. Es decir, es en el mejor interés de ellos de que esas proyecciones se hagan valer. Pero lo que yo digo es que de ahora ellos, bien, no de nosotros, debe ahora ser bien, el mejor interés de ahora nosotros. bien, ahora bien, lo importante para nosotros, que es lo que estoy tratando de decir desde ahorita, es que no es automático el reclamo, como sucede con un peaje sombra. Y vuelvo al contrato de manera específica. Que está basado en el modelo económico, Usted de sabe nuevo. también que hay un temor, pero señor yo- Santos, pero- y yo lo entiendo en esa parte, porque hay un temor legítimo conforme también a las llamadas que hemos recibido por parte de la ciudadanía de que ese modelo estructurado Pero e que- institucionalizado del peaje sombra sea por peje sombra. ¿Qué hay detrás de un modelo financiero que para avalar el llamado equilibrio económico no se avala a sí mismo porque tiene un descargo de la responsabilidad que se supone implica la ganancia ya que para el ustedes quieren, Estado? ya que ustedes le quieren dedicar el tiempo No, al no, modelo no, económico. no, No, pero no, espérense, no. pero espérense. Fácil, Vamos, fácil. pero, No, pero no, señores, pero pero déjenme hablar. Pero déjenme, hablar. por favor, hablar, porque Déjalo. si no, entonces, ¿a qué vamos a hacer aquí? No. Digo yo, vamos a tratar de caminar por el problema, entonces, paso a paso, para yo tratar de explicar mi punto. Vamos a ver. ¿Le preocupa a ustedes? Vamos a decir, les preocupa a ustedes, aunque yo he explicado por qué no, pero les preocupa que las proyecciones, vamos a suponer, que ellos puedan decir que no son válidas, ¿correcto? Eso les preocupa a ustedes. Que no se cumplan. Las proyecciones que ustedes dan como que son la válida para si hacer no, el contrato. si no se cumplen, una cosa es que no se cumplan y otra cosa es que ellos puedan argumentar que no las reconocen. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a suponer, ¿para qué sirven las proyecciones? Ok, en caso entonces, ahí vamos, de que el tráfico no se cumpla, ¿qué hace Herodón? Herodón dice, gobierno dominicano, miren, hemos tenido y voy a leer, hemos tenido, además de los otros temas que yo he explicado, una caída en el tráfico significativamente inferior a lo previsto que son las proyecciones, ¿verdad? Ok, se cayó mucho. Yo propongo, que es una diferencia con respecto a un peaje sombra, yo propongo que se me revise el modelo porque ha habido una sustancial caída. Ok. ¿Cuál es el interés de Herodón en ese punto? De que las proyecciones se hagan valer. Porque si no se hacen valer las proyecciones, no hay nada que hablar. Pero eso mismo es lo que estamos diciendo Pero nosotros. lo que te estoy diciendo es que son ellos los que necesitan que las proyecciones se hagan valer, no el gobierno dominicano. Eso es lo que estoy tratando de Y explicarle. quizá por eso no se hacen garantes. Entonces, porque- no, Exacto. pero es que ellos no tienen Porque que ser. ellos dicen, bueno, aquí hay Espérense, una serie de espérense. variables que quizás no se Bueno, puedan, pero- que afecten el resultado de esa pero proyección. perfecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a un peaje sombra? Que el gobierno dominicano, o sea, en este caso, el gobierno dominicano recibe la propuesta. El gobierno dominicano evalúa. No, yo entiendo. Usted dice que como el peaje sombra, ellos lo hacen sin preguntar, es automático. es automático, ok. Pero aunque aquí no sea automático, en el contrato establece que ellos, si no se cumplen las proyecciones del modelo financiero, Exactamente. van a solicitarlo. O sea, está Exacto. bien, no es que ellos van a decir se aumentó, no. Es pero una- lo van a solicitar. Exacto. Y el gobierno con el compromiso con el turismo, y que es tan importante, no le va a Entonces, decir, no, que tienen ustedes no- derecho a solicitarla, se le está dando el derecho Entonces le voy a- solicitarla. entonces ahora le voy a Estamos hablar. condicionándonos Ahora le- a estar en pérdida. Ahora les voy, señores, esos son cláusulas. Si pierdo, tú me El- pagas. pero si pierdo, tú me pagas. Si yo te lo acepto. Esa es una diferencia fundamental. pasa si Paramos yo en no el lo acepto? arbitraje. Si no, Paramos en el arbitraje. puede ir a un arbitraje. Pero entonces Y no volvemos caeríamos a los en la 300. segunda posibilidad del gobierno que negó por meterse pero en espérense, líos. señores, porque hay precedentes. No, pero vamos dame un segundito. a hablar de precedentes. Dame un segundito. Aún con el contrato actual, decían, y esto es importante para que ustedes lo entiendan. No, pero denme un segundito antes de que usted entre No, ahí. no, señores, porque que... No, pero yo es quiero- respecto a lo que usted acaba de decir, es si ustedes lo aceptan, ¿verdad? Si ustedes aceptan eso.
pero que ustedes no van a hacer gobierno. Constitucionalmente, el presidente Luis Abinader en ese periodo, y ya cuando esté en ejecución ese nuevo contrato, ustedes no saben quién lo va a aceptar o no lo va a aceptar. Entonces, esos son unas proyecciones también especulativas. Pero tenemos que, pero es un tema institucional. La Comisión Aeroportuaria. Aquí no hay continuidad. Continuidad de Estado de elección, ¿con qué cuenta? Pero señores, pero si nosotros no hacemos un acuerdo entendiendo que las instituciones no van a funcionar, entonces no hagamos nada. No hagamos nada de nada, porque todos los acuerdos se hacen basados en que las instituciones tienen que cumplir. Pero espérense, les voy a decir algo. Existe un precedente de solicitud de equilibrio económico en este gobierno. En el año 2021, con la pandemia, esto es importante para que ustedes entiendan por qué no es peaje sombra. En el 2021, con la pandemia, oigan bien, en la pandemia, durante algunos meses, hubo cero tráfico de pasajeros. Es decir, hubo una caída significativa. Nada más Gonzalo volaba. Sí, entonces, Aerodón sometió un requerimiento de ajuste por equilibrio económico. Y ustedes saben qué pasó. La Comisión Aeroportuaria evaluó la realidad, evaluó los ingresos, la caída de los ingresos, evaluó todo. Y concluyó, y está por ahí, está por aquí, es más, yo hasta le dejo la copia, concluyó que no correspondía al equilibrio económico. ¿Y ustedes saben qué pasó? No se aplicó el equilibrio económico. ¿En qué año fue eso, perdón? 2021. En la Tienen pandemia. 2 años renegociando la concesión. Es que no tiene que ver, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo dije ahorita de que la negociación del contrato tiene alrededor de 1 año, pero esto no tiene que ver con lo que yo acabo de mencionar. Déjame hacerte una pregunta. Entonces, señores, lo que le quiero decir o lo que quiero dejar establecido es que no es automático. El peaje sombra, y ese es el problema de la carretera, y por eso también este gobierno lo eliminó, es que ahí no había que preguntarle a nadie. Se cayó el tráfico, tú me tienes que pagar tanto, punto. Nada más que hablar. Muy diferente. Muy diferente. No, en esa parte es diferente. Lo que no es diferente es la proyección a futuro y el cálculo del ingreso en base a una proyección de algo que te puede afectar en un futuro y que tú no sabes el número que va a ser y que eso le da potestad. Que les puede afectar a ellos. Sí, pero si le afecta a ellos, no va a afectar a nosotros, porque con nosotros que van a discutir porque le dimos la potestad de que nos van a solicitar reajuste y cláusula nueva en el contrato. Y nosotros, como yo he dicho, tenemos la potestad de evaluar la realidad y definir. Esa es la parte más importante con respecto a esto. Una pregunta. ¿Cuánto ha dejado a la concesionaria la concesión de 1999 hasta ahora? ¿Cuánto ha dejado? Claro, ¿cuánto ha generado? Bueno, esa operación? yo dije ahorita que por eso había importantes oportunidades de avance. Por eso, por primera vez se está refiriendo un canon. Por eso, por primera vez hay un ingreso variable. Ahora bien, ¿no lo cuantificaron? Ustedes no saben. O sea, el cuánto... monto de lo que le ha dejado al Estado y lo que le ha dejado a los concesionarios. De beneficio. Se hicieron inversiones durante ese periodo. Número, manito. Pero señores, voy a darle el número. dato. Pero déjalo, vamos. Pero déjenme darle el dato. Que este viejo se acelera mucho a veces. Pero que yo no entiendo. Es verdad, no me bebí lo siento. Me fui Cógelo sin suave, sí. Durante el periodo del contrato se hicieron inversiones de alrededor de $500 millones durante ese periodo de esa concesión. Y en pago de impuestos sobre la renta, el gobierno recibió alrededor de $700 millones. Este contrato, espérate, 500 fue que dijo la inversión. El dinero de ellos no. ¿Qué recibieron? Porque esa es la proporción con respecto al Estado. El de la concesionaria no tienen el dato de cuánto. Pero es el que estamos lo que pasa es que por eso, ahora bien, ¿qué sucede ahora? ¿Cuáles son? Porque nosotros obviamente sí trabajamos muy de lleno lo que era el futuro, para poder alcanzar un buen acuerdo. Por eso, el gobierno está recibiendo $700 millones de canon desde el principio. Por eso está el mínimo de inversión de $830 millones. Por eso, el variable que se estima que va a alcanzar entre 350 y 550 millones de dólares. Y además, se estima que el gobierno dominicano va a recibir durante el periodo de la concesión en impuestos sobre la renta, en este periodo, alrededor
de 2.600 millones de dólares. Aerodón es, en el sector turístico, el que yo conozco muy bien, una de las empresas que tiene el mayor pago de impuestos sobre la renta ahora mismo. Bueno, señores, agradecemos a Joel Santos, ministro de la Presidencia, por venir a conversar con nosotros sobre el contrato de Aerodom, la renegociación. Le damos las gracias a ustedes por estar en sintonía con Somos Pueblo Radio por La Bacana 105.7 FM. Síganos en YouTube, Somos Pueblo Radio. Síganos en Instagram, Somos Pueblo Radio.